Bueno, ¿qué primera lectura se puede hacer de esto que ha dejado la elección de la jornada de ayer? ¿Cómo le va, Germán? Un gusto, los saludamos desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Cristina es mi nombre, estoy junto a Gustavo, Marcelo y Miguel. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va a todos? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, bien, y tratando de tener al menos una primer lectura de lo que pasa. Nosotros, si bien analizamos la realidad local, lo que pasa en Corrientes, nadie puede desconocer la trascendencia que ha tenido la elección y el resultado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura tiene usted? A ver, lo primero que tenemos que decir que se cayó un viejo axioma de la política argentina, que el peronismo unido jamás pierde una elección. Bueno, esta vez parece que eso quedó en el pasado, ya que el peronismo unido perdió una elección y que genera efectos muy importantes para la coalición de gobierno. Yo te diría, Cristina, a ver, razones hay muchas. Te diría, quiero concentrarme en algunos temas que indudablemente mermaron fuertemente el desempeño electoral del gobierno nacional, y a su vez me parece que tenían puestas unas anteojeras donde no terminaban de sentir y palpar lo que estaba pasando en la realidad socioeconómica de la Argentina. A ver, ¿cuáles son esas cosas El que usted... gobierno entra a una elección donde 7 de cada 10 argentinos manifiestan que evalúan negativamente la situación económica. Sí. El gobierno entró a la elección donde 5 de cada 10 argentinos evaluaban negativamente su calidad laboral, y cuando analizabas el tema por nivel etario, en las edades entre los 18 y 29 años, ese 5 de cada 10 se convertía en 6 de cada 10, y donde la mujer era mucho más crítica del varón. Y el tercer dato, para no cansar a la audiencia, el 60% de los argentinos manifestaban que se había modificado su calidad de consumo, es decir, se había modificado negativamente su calidad de vida. O sea, en ese escenario entró el gobierno, y a esto te hablé un hecho que para mí es central en la política argentina. El presidente de la República nunca pudo liderar la coalición oficialista. El 72% de la sociedad argentina manifestaba que Cristina Fernández de Kirchner era la persona que tenía amplia influencia en el gobierno nacional. Indudablemente, creo que el tema económico forma parte central del tsunami que ayer sucedió en la Argentina, con la derrota amplia del oficialismo, en especial la provincia de Buenos Aires, pero hay dos datos que no lo podés dejar de evaluar. Uno tiene que ver con la cuarentena muy fuerte que se dio, pero fundamentalmente, y ahí podés empezar a entender un poco los resultados de muchísimas barriadas del Gran Buenos Aires, es el cierre de los colegios por casi un año y medio. Germano, ¿Sí? discutíamos recién nosotros qué título poner al resultado de ayer, si era el triunfo de la oposición o la derrota del gobierno. Por la narración suya, perdió el gobierno. Pero totalmente, te diría más, yo cuando vos ves las derrotas en Quilmes y Ituzaingó, por ejemplo, Ituzaingó es una ciudad, Ituzaingó es una ciudad que es un desprendimiento del municipio de Morones desde el año 1999. Siempre ganó el peronismo. Él nunca había perdido el peronismo en las elecciones ejecutivas, o sea que indudablemente caló muy fuerte. Y cuando yo te decía en esas barriadas el tema de los cierres de colegio, también está los efectos secundarios del cierre de colegio, que fue miles de familias con los chicos en el colegio sin saber qué hacer porque tenían que salir a trabajar, y ahí se da
o se agrega un hecho no menor, que es que los padres tuvieron que salir a contratar o familiares o vecinos para que se queden a cuidar con los chicos. O sea, todo eso fue generando un nivel de mucha angustia. Claro, el humor no... Y Germano, de cara ya a lo que van a ser las elecciones en noviembre, pues las PASO, si bien son una gran encuesta, son previas. El resultado definitivo será el que se obtenga de la elección legislativa del mes de noviembre. ¿Esto que es es un llamado de atención o es una situación consolidada la derrota del Frente de Todos en el país? Yo lo que veo, Cristina, que es muy difícil que tengan el tiempo necesario para poder revertir lo que pasó ayer en la República Argentina. Yo sinceramente no veo que tengan el tiempo suficiente y los cambios ante las necesidades y preocupaciones que la sociedad argentina manifestó. Es más, si tomás la historia de las PASO, en general el peronismo está muy cerca del techo electoral de las elecciones generales después de las PASO. Normalmente son las oposiciones las que crecen mucho más en las elecciones generales después de las PASO. Acordate del año 2019, sin ir más lejos, Mauricio Macri, perdiendo la elección nacional, creció 8 puntos entre PASO y general. Romano, el error que puede tener la oposición de acá a noviembre es que, digamos, no vayan juntos en aquellos lugares donde compitieron electoralmente. Yo creo que esos efectos siempre pueden pasar, o sea, las heridas quedan, sí. Y que indudablemente pueden ensobrecer aún más el panorama electoral de noviembre. O sea, en elecciones tan difíciles y traumáticas para el oficialismo como fue Santa Fe y Tucumán, habría que seguir de cerca después cómo resuelven los que perdieron, si van a trabajar activamente o van a mirar qué es lo que pasa, digo. Pero indudablemente eso es un granito de arena más a ensombrecer aún más, donde el oficialismo nacional va a enfrentar una elección muy difícil en el mes de noviembre, ¿no? La última que le hago yo, al menos, la oposición, ¿qué evaluación hace usted de su desempeño y de distintas figuras, los dirigentes más renombrados, qué sé yo, la incursión de Manes, el radicalismo en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, Frigerio en Entre Ríos, acá en el caso de Corrientes, Gustavo Valdés? ¿Cómo van viendo esta oposición y si esto lo posiciona bien de cara allá a las presidenciales dentro de 2 años? Mira, yo creo que la Argentina, de acá 2 años falta, es una eternidad, un país muy impredecible, en el cual es muy difícil evaluar con políticas de mediano y largo plazo. Lo que sí creo es que hay algunos datos interesantes de la oposición, ¿no? Obviamente la figura de Rodríguez Larreta queda potenciada, pero hay un dato no menor, que es el resurgir de la Unión Cívica Radical. O sea, en la provincia de Buenos Aires, la lista de Manes, que sacó más del 40% de los votos en esa interna, en la interna de Juntos por el Cambio, ganó la 4ª sección electoral, la 5ª sección electoral, la 6ª sección electoral y la 7ª sección electoral. Para que la audiencia de Corrientes entienda, la 4ª sección electoral es, digamos, el oeste de la provincia de Buenos Aires, y tenés ahí todo lo que es agrícola-ganadero. La ciudad cabecera es Junín. La 5ª, la ciudad cabecera, es Mar del Plata. La 6ª, la ciudad cabecera, es Bahía Blanca, y la 7ª es la más chica de todas las secciones electorales, pero que pone en juego 3 senadores provinciales, retuvo los 3 senadores provinciales como su epicentro central de Olavarría. Con esto te quiero decir que indudablemente el radicalismo, con lo que pasó en Corrientes hace 15 días, con una figura que puede empezar a tener inserción nacional, como que es el actual gobernador de la provincia, o sea, otra figura muy potenciada dentro del radicalismo es Martín Lustó.
Martín Lustó, digamos, se fue insertando en la interna radical y logró triunfos contundentes, como por ejemplo en Córdoba, donde tiene su base de sustentación y un acuerdo político muy fuerte con De Loredo, que lograron junto con Juez desplazar a Negri y a un sector del PRO. Digamos, empieza a haber un escenario mucho más abierto. Yo no me animo a poner solamente que el gran ganador de esto y la consolidación se llama Rodríguez Larreta. Creo que el radicalismo, a contrario censo, donde el peronismo, digamos, sigue con la nieta contra el vidrio, mirando qué es lo que está pasando en esa coalición, donde indudablemente el kirchnerismo es el gran responsable de la derrota. Te diría que el radicalismo hay un resurgir y que indudablemente vas a ver 2 años por delante donde va a haber una competencia política muy fuerte entre el PRO y el radicalismo. Germano, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente. Bueno, Carlos Germano, consultor, analista analista político, dando estas primeras consideraciones de lo que dejó la elección de ayer. Comparte un concepto que vertíamos ayer, de que una de las cuestiones que la gente reclama es que el actual presidente, Alberto Fernández, se haga cargo de la presidencia del país. 1.254.000 votos sacó el radicalismo en Claro, provincia es de Buenos importante Aires. decir lo que dijo. Germano dijo el 40%, pero de la